La verdad, dejamos el cumpleaños la semana pasada. No, sí. ¿Qué tal esta semana? Sí, no, bien. La verdad que sí, la pasé bárbaro. Muchos saludos, mucha gente acompañando. Mucha fiesta. Mucha fiesta, tranqui. Me fui a ver a Luciano Pereira, que a mí me encanta Vélez. Luciano Pereira. No, Al Movistar, Arena. perdón, me equivoqué. Y me re gusta. ¿Lindo? O sea, siempre me gusta. Luciano canta muy bien. ¿Estuvo bien? Estuvo muy bien, sí. ¿Lollapalooza el fin de semana? No. No, yo no soy muy de Lollapalooza, pero vi que hubo una Mucha movida, gente, que estuvo sí. Sole también, o sea que Sí, reivindicación sí. al folclore también, eso Mucho. me llama la atención. Tenemos un par de temitas de los que cerraban el Lollapalooza hoy para escuchar Buenísimo. entre bloque y bloque, Está que es lo que buenísimo. nos habituamos. Así que bueno, acá estamos con la producción de Peter Rosenmacher, atrás de las consolas, Juan Biagini. Andamos acá empezando este programa de Tenemos lunes. amigos de la casa, está la doctora Mariana ¿Quiere- Maya Cáceres. Ah, ¿de dónde es? De Córdoba, de la Ahora- justicia electoral. Yo le Bueno, ya la... por eso, no, mando el chivo. El chivo está muy porque bien. está estamos bien. cada vez mejor, cada Estamos- vez más colegas con Más mucho federal. prestigio. Y más federal. Hoy es 16, el lunes que viene es feriado, puente, por el 24 de marzo, que es el día de la memoria. Así que hoy vamos a hacer una pequeña reflexión al respecto. Y primero les quiero contar que la semana pasada, a los 96 años, falleció Jürgen Habermas, un filósofo alemán, que yo tomé conocimiento de él a partir de Carlos Nino, que fue mi profesor en la facultad. Ah, mira. Práctica constitucional, Sí. hice con él en el CPO. Y además Nino fue uno de los hacedores principales de toda la teoría jurídica que logró juzgar a las juntas militares. Tremendo. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Y por qué hablo de lo de Habermas? Porque encontré una frase que Sí. no pude verificar y sellar, que es dicha por él en uno de sus libros, pero sí conozco el contenido de lo que dice y comparto porque esta es la idea que nos transmitía Nino Sí. a nosotros. Dice así: la democracia no se sostiene solo con leyes o instituciones. Vive de la participación de ciudadanos que discuten, que argumentan y que están dispuestos a escuchar razones mejores que las propias. Solo cuando el poder se somete al juicio público y a la fuerza del mejor argumento puede llamarse verdaderamente democrático. Gran frase. Y esta frase, que es algo que Carlos Nino nos transmitía en su manera de ver la filosofía del derecho, donde el Estado de Derecho y la democracia no son sistemas legales exclusivamente, son sistemas que requieren de la participación ciudadana y requieren del ejercicio público del debate, Sí. y que ganen los argumentos más válidos en ese debate para sostener las instituciones, no al revés. Y en esto, después de 50 años del golpe cívico-militar que se dio el 24 de marzo de 1976, encontré un artículo que salió en Letra P el 13 de marzo pasado, hecho por Gabriela Pepe, una periodista, que se basa en una encuesta, un trabajo de estudio que hizo el Observatorio Pulsar, que está conformado por la UBA y el CELS, ¿no? ¿Y qué voy a traer a esto a referencia? ¿Esto qué marca este estudio? Que 50 años después, la consideración de la dictadura del 76 al 83 para más del 70% de la Argentina sigue siendo mala. Quiere decir que después de 50 años de haya terminado el golpe de Estado y que haya iniciado la democracia, la gente sigue teniendo una muy mala imagen de la dictadura. Sí. Más del 70 y pico por ciento. Estos números son contundentes porque arrojan que las políticas de memoria, verdad y justicia que se vienen estableciendo desde el año 83 a la fecha, han llegado a varias generaciones que no tuvieron ninguna relación directa o indirecta con el golpe de Estado, porque ¿no? Nacieron Sí, ya en la democracia. gente que nació después de la década del 80, el golpe de Estado es algo Muy lejano. que no lo vivió, se lo pudieron haber contado. Sí. Por otro lado, con el paso del tiempo, la Argentina tuvo una política de derechos humanos muy fuerte, muy consolidada, iniciada a los primeros días del gobierno de Alfonsín, cuando dicta los decretos para juzgar a las tres juntas militares y a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras, que después tuvo algunos contratiempos, ¿no? Como el punto final, la obediencia debida, después vinieron los indultos de Menem, después vino la anulación de todas estas leyes en la época del kirchnerismo y el resurgimiento de los juicios de lesa humanidad. Y muchos que hoy todavía están vigentes. Hace poco se descubrió otro cementerio clandestino en La Perla. Sí, eso. ¿No? Sí. Ahí.
que todavía siguen apareciendo, y todavía siguen terrible. apareciendo cada vez más nietos apropiados por la dictadura. Creo que vamos por el 137, 138, 37. 140, no me acuerdo, pero un montón, una gran cantidad. Y este consenso que tiene la sociedad atraviesa la grieta política. Esto es lo que dice el estudio, ¿no? Y eso es muy, pero muy, muy importante. Pero por otro lado, cuando uno pregunta, ¿es necesario que el Estado siga juzgando a los militares? Viste que a veces dicen, bueno, listo, ya está, ya fue, esto es algo del pasado. Sí. Bueno, el 70% de la Claro, sociedad dice sí. que está bien, que Está siga bien. estando los juicios, Por que a los supuesto, claro. culpables de los delitos de lesa humanidad se los siga juzgando con todas las reglas del debido proceso, cosa que ellos no le dieron a todas las personas que asesinaron y mataron, vejaron, secuestraron. Claro. Y por otro lado, ¿viste en estas nubes de palabras que se hace en las encuestas? La principal característica o la principal palabra que le viene a la gente, a la mente, cuando se habla de la dictadura, es la palabra desaparecido. Claro. ¿No? El régimen militar fue terrible, destruyó una generación de argentinos, ¿no? Los 30.000 desaparecidos, detenidos, desaparecidos, hubo presos políticos, gente que se tuvo que exiliar. Fue un daño terrible a nuestra sociedad, a nuestra línea dirigencial intermedia, ¿no? Universitaria, gremial, política, que creo que nunca más nos pudimos recuperar de eso. Eso fue un daño verdaderamente gravoso para la sociedad argentina, pero que gracias a las políticas, de ahí vuelvo a lo de Nino y Habermas, que estableció Alfonsín, guiadas por el Consejo de la Consolidación de la Democracia, Carlos Nino, que era el responsable de ese espacio, que juzgaba a las juntas militares por todos los delitos cometidos durante la dictadura. Primero le dio la posibilidad que se juzguen internamente por el Código de Justicia Militar, pero que estableció que la Cámara de Apelaciones Federal iba a apelar el fallo. Y dicho y hecho, la Cámara de Apelaciones, con sus 6 integrantes, juzgó a las juntas militares y los condenó por más de 700 y pico de delitos. Y después se abrieron otro montón de otros juicios, ¿no? Lo del Cuerpo 1, lo de La Perla, de Mar del Plata, bueno, un montón de juicios de lesa humanidad donde condenaron a muchos militares de las 3 armas que participaron de los vuelos de la muerte, que secuestraban a los niños recién nacidos de las madres y se los daban a tercero en adopción clandestina, etcétera, 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 ¿no? Más toda la destrucción económica que hubo de la Argentina, ¿no? La matriz productiva, ¿no? Yo me acuerdo de frases, que una era el silencio es salud, por ejemplo, ¿no? Ah, mira. ¿No? Eso era una frase que usaban en la época. Un eslogan. Un eslogan que usaban en la época de los militares. Y por último, en este estudio hecho por Pulsar, entre la UBA y el CELS, establece que la enorme mayoría de los argentinos entiende que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. El número es altísimo, llega al 78%, mientras que el 10% cree que en alguna circunstancia un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Esto muestra que nuestra democracia, que ya lleva 40 años, ¿no? En el 83 se cumplieron 40 años, en el 23, perdón, más de 40 años, ha logrado establecer una dinámica que más allá de las grietas, las discusiones, las peleas, los problemas económicos, las crisis recurrentes, la gente sigue eligiendo al sistema democrático como el sistema más apto para vivir, que se basa en esto, que es lo que decía Habermas. La opinión del otro es lo que valida, que yo permita que vos digas algo contrario a lo que yo pienso y que en ese debate público alguien logre tener una síntesis, es lo que valida las instituciones democráticas. Y en la Argentina, más allá de las ideologías y de lo que hace cada uno de los gobiernos, sigue habiendo cada vez peor un debate. Eso te iba a decir. ¿No? Y una discusión. Sí. Es algo que nos une a todos. De alguna manera, los que creemos, obviamente, en los derechos humanos y ponemos sobre el valor a la vida, ¿no? La situación del golpe de Estado, que ahora se cumplen 50 años, nos une a todos. Digo, es tremendo lo que sucedió en la Argentina. Tener memoria es como algo que ya está implícito. Creo que en la sociedad. Sí, sí. Digo,
es algo que nos une a todos, más allá de las banderas políticas, porque cada uno puede ser diferente. Digo, vos quizás sos más radical, yo más peronista, pero es algo de lo que nosotros no nos movemos. Claro. Digo, de esto que en realidad es reivindicar la democracia. Lo que sucedió en la Argentina nos debe llamar a la reflexión todo el tiempo, porque sucedieron atrocidades que realmente hirieron profundamente a la democracia. No, hay cosas que son graves en la democracia, pero yo recuerdo los dirigentes que constituyeron las bases de esta democracia actual. Y el otro día, el 12 de marzo, Sí. se cumplió un aniversario del nacimiento de Alfonsín, Sí. hubiera cumplido 99 años. Sí. Y vi, entre todas las cosas que subían, un discurso que dio Cafiero en el Luna Park, Cafiero, sí, claro. Alfonsín vivo, Ujú. porque después también hay un discurso muy bueno de Cafiero cuando en Sí. el cementerio de la Recoleta, y donde dice como que el trabajo que había hecho Alfonsín para constituir la democracia, Tremendo. no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, ¿no? Sí, Pensar sí. que Argentina era el único país con democracia, Sí, ¿no? sí, obvio. En Chile estaba Pinochet, en Paraguay estaba Stroessner, estaba la dictadura Sí, brasileña, la dictadura sí, uruguaya. claro. Digo, eran todas dictaduras rodeando a Argentina. Y él logró, con su vocación, que se abriera la democracia en todos esos países. Y Cafiero hablaba de eso. Y ese reconocimiento del rival político, Sí, ¿no? pero Cafiero le eran- ganó a Alfonsín las sí, elecciones del por supuesto. 87. Pero eran digo, ¿no? dirigentes también, esto y hay que rescatarlo. Estamos hablando de dirigentes, no sé si de otro nivel intelectual o qué pasó, pero personas como Alfonsín, personas como Cafiero, que han sentado las bases de muchas construcciones, pero también han dado mucho de su vida y han elaborado tanto, ¿no? Para la Ujú. democracia, que Sí, sí. todavía lo seguimos reivindicando y seguimos leyendo. Esto no está pasando en la Argentina actual, lamentablemente. Pero también Lamentablemente la discusión Pero es muy no es solo de básica. Argentina ese problema. No, Ese es en problema el es mundo. mundial porque Sí, sí. la aparición de Internet, después Sí, las redes sí, sociales, la concentración del poder Sí. de los medios de comunicación en pocas personas, ha achicado Sí, y ha total. disminuido la capacidad del debate público. Y ha Eso, distorsionado el debate exactamente. público. Entonces, a veces la grieta es más fácil estar en contra de que a favor de. Sí. Estar en contra es más como a veces una cosa intuitiva o de reacción, y estar a favor a veces requiere una elaboración más compleja. Pero lo que voy es, la Argentina va a haber un aniversario el 24 de marzo con Sí. una marcha de los 50 años del golpe de Estado, y hay que apoyar esto y hay que Total. recordar siempre, porque si no recordamos nuestro pasado, muy posiblemente estemos condenados a repetirlo. Sí. Entonces, es muy importante dicho varias la veces. memoria, la Sí. verdad y la justicia. Así Así que es. bueno, tenemos un temita en conmemoración a esto y volvemos Sí. ya con nuestro primer invitado.